Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de esta semana vamos a hablar de uno de los casos más tristes y devastadores que me ha tocado investigar y presentar aquí en Martes de Misterio. Es el caso de una pequeña de 11 años de edad de nombre Jacqueline Torres García, también conocida como Mimi Torres, que durante un año estuvo desaparecida, pero no reportada como desaparecida. Nadie la buscó, nadie la reportó, a nadie le interesó dónde estaba Mimi Torres. Un año después, en el mes de octubre de este año 2025, una misteriosa llamada telefónica alertó a las autoridades de que unas personas habían dejado una caja de plástico detrás de una casa abandonada y que esa misteriosa caja de plástico olía extraño, olía mal. Las autoridades llegan al lugar, abren ese contenedor de plástico y dentro estaba el cuerpo de la pequeña Mimi Torres. Su madre, su tía y el novio de la madre quedaron arrestados y están siendo actualmente acusados por este caso. A continuación, todos los detalles que sabemos hasta el momento del horrendo caso de Mimi Torres. La verdad detrás de lo que le pasó a la pequeña de 11 años de edad, Jacqueline Torres García, o también conocida como Mimi García, se podría decir que comenzó a salir a la luz el día miércoles 8 de octubre de 2025, aproximadamente a la 1 de la tarde. Ese día miércoles, una llamada misteriosa fue realizada al 911. Era una mujer. Esta mujer les dijo a las autoridades que ella sospechaba que algo raro había dentro de una caja, de un contenedor de plástico, detrás de una casa abandonada. Dio la dirección. Ella dijo, queda en la calle Clark, número 80. Ese era el número de la casa. Dio las indicaciones, dijo que unas personas habían dejado abandonado este contenedor de plástico y que olía extraño. Las autoridades del pueblo de New Britain en Connecticut, Estados Unidos, se dirigieron hasta esta casa abandonada para verificar qué había detrás de este contenedor de plástico. Al llegar, abren la caja y dentro, debajo de unas sábanas, encontraron el pequeño cuerpo de una niña de 11 años de edad de nombre Jacqueline Torres García. Pero en ese momento las autoridades no sabían quién era ella. Llevaron el cuerpo a la morgue para realizar las investigaciones y a las pocas horas descubrieron que pertenecía a la pequeña Jacqueline Torres García, Mimi Torres. Lo que sorprendió fue que la pequeña no había sido reportada como desaparecida y el cuerpo daba signos de que llevaba meses, hasta un año en esa caja, o sea, sin vida. Ya la descomposición del cuerpo estaba bastante avanzada. También se dieron cuenta de que la madre de la pequeña recientemente había obtenido la custodia completa de la niña, recién en 2023. En agosto de 2024, la madre llamó a la escuela de donde estudiaba la niña y les dijo que iba a sacar a la niña de la escuela porque había decidido que la niña iba a hacer escuela en casa y la retiró de la escuela. Agosto de 2024, o sea, un año después de haber ganado su custodia. Los detectives se dirigieron ese mismo día, miércoles 8 de octubre de 2025, a la casa donde vivía la mamá de la niña. El nombre de esta mujer de 29 años de edad es Carla García. Ella era madre de Mimi Torres, pero también de otros 4 niños más. Las edades de estos niños están entre 11 años y 4 meses. Tiene un niño bastante pequeñito. Cuando llegan al lugar,
Lo primero que hacen las autoridades es preguntarle por sus hijos. ¿Dónde están sus hijos, señora? A lo que ella respondió, están en la casa de una prima mía, no están aquí. ¿Dónde vive su prima? Le preguntaron y ella les dio la dirección de la prima. Las autoridades fueron hasta la casa de la prima para verificar si estaban ahí los niños y efectivamente estaban ahí, pero no estaba Jacqueline Torres García, Mimi Torres. Las autoridades regresan a la casa donde vivía Carla y le dicen, señora, necesitamos hablar con su hija Mimi, necesitamos verla. Ella les respondió, ¿y no está en la casa de mi prima? Yo ahí los dejé a todos mis hijos. No, señora, no está ahí. Ella dijo, pero está bien mi hija, no se preocupen. Quiso desviar la investigación, quiso engañarlos, pero las autoridades le habían puesto una cascarita de banana a esta mujer. Querían ver si estaba implicada en el caso, si sabía algo de su hija. Y ella les estaba diciendo en ese momento que su hija, ella la había visto, la había dejado en la casa de la prima y que estaba bien, cuando las autoridades habían confirmado que la pequeña llevaba ya sin vida al menos un año. Y aparte, tenía señales de desnutrición extrema, pesaba aproximadamente 26 libras, una niña de casi 12 añitos de edad. Las autoridades confrontan a esta mujer, a Carla, y le dicen, señora, hemos encontrado el cuerpo de su hija detrás de una casa abandonada. En ese momento, la cara de esta mujer cambió, la actitud de ella cambió. E inmediatamente comenzó a acusar a su expareja, a su exnovio y padre de sus 3 últimos hijos. Dijo, sí, lo que pasa es que yo tenía mucho miedo. Yo era golpeada por este hombre, Jonathan Nanita, el padre de mis 3 últimos hijos. Tenía muchísimo miedo. Yo vi que él golpeó a mi hija el año pasado, en octubre de 2024. Y luego de eso, de que la golpeó, vi que a mi hija le salió sangre por la cabeza y quedó inconsciente y luego él se la llevó y no me dijo dónde estaba mi hija. Yo tenía tanto miedo, eso es lo que ella decía, ¿no? Que tenía muchísimo miedo, que temía por su vida y por la de sus hijos. Y decidió no preguntarle nada más a Jonathan durante un año. Y se intentó lavar las manos. Ese mismo día también interrogaron a la hermana de esta mujer, que casualmente se llama igual que la niña, se llama Jacqueline, pero bueno, es Jacqueline García. La niña es Jacqueline Torres García. Por esa razón, a partir de este momento me voy a referir a la pequeña como Mimi Torres, para evitar confusiones. Entonces, Jacqueline García también es interrogada ese día, pero las autoridades no pudieron sacarle mucha información porque esta mujer estaba intoxicada. Al siguiente día, el jueves 9 de octubre de 2025, es cuando esta mujer comienza a recordar y a contar lo que había sucedido con su sobrina. Ella había visto cómo Jonathan Nanita golpeaba a la niña y la amarró en una ocasión y que entre su hermana y él la dejaban sin comer por semanas a la niña. Sus declaraciones eran vagas, no eran concisas. Decía que no recordaba muy bien, pero se trataba también de lavar las manos, decir que ella no tenía nada que ver, que ella vivía en la casa de su hermana y no quería tener problemas, no quería que la botaran de la casa, así que simplemente miraba y callaba, no ayudaba a su sobrina. Pasaron 4 días. El lunes 13 de octubre de 2025 aparece Jonathan Nanita, el exnovio de Carla García. Y lo primero que le dice a las autoridades es, señores,
yo vengo a limpiar mi nombre. Jonathan comenzó diciéndole a las autoridades que la relación entre él y Carla había terminado hace unos meses atrás, que en agosto de 2025 ella lo había botado de la casa que recientemente se habían mudado a inicios de 2025 en New Britain, en Connecticut. Previamente ellos habían vivido en otro pueblo, en el pueblo de Farmington, en Connecticut, Estados Unidos. Y ahí es donde las autoridades creen que fue donde ocurrió el crimen, en una de las casas que ellos rentaban en Farmington. Este hombre dijo que la relación entre él y Carla había durado 7 años y, como les mencioné, fruto de esa relación habían tenido 3 niños. Carla tenía 2 niñas más, Jackie, o sea, Mimi Torres, y otra niñita más chiquita, fruto de la relación con Víctor Torres, padre de Mimi Torres. Entonces, 5 hijos tenía Carla y 3 de estos niños habían sido fruto de la relación con Nanita, con Jonathan. Él estaba acusando a Carla, diciendo que era ella, junto con su hermana, con Jacqueline, quienes habían golpeado a la niña y le habían quitado la vida. ¿Por qué él decía eso? Porque él recuerda que allá por el mes de octubre de 2024, él escuchó unos gritos, llegó a la casa y cuando llegó encontró sangre en las paredes. Y no vio a Mimi Torres, no la vio a partir de ese momento. Él preguntó por la niña, pero Carla le decía como que, no, ya la niña está con el papá. Y él ya no volvió a preguntar más. Y al siguiente día de ese evento, vio cómo tanto Jacqueline y Carla estaban limpiando las paredes y ya no había sangre en el lugar. Luego él menciona que sí, olía extraño en el sótano. Él vio el contenedor de plástico, pero nunca preguntó nada. Y recientemente, en septiembre de 2025, miren su declaración. Él dice que Carla lo llama y le dice, ¿me puedes venir a ayudar? Necesito botar este contenedor de plástico y necesito que lo vayas a botar tú porque yo no puedo. Y él fue a hacerle ese favor. Y fue con su novia de ese momento. Él tenía una nueva novia. Esto que les estoy contando ocurrió a finales de septiembre de 2025. La novia de este hombre, de nombre Talía Marrero, es la que hace la llamada telefónica el día 8 de octubre. Esta mujer cuenta que ella vio cómo Carla y él hablaban. Ella estaba en el carro porque Jonathan pasó a recogerla a ella y le dijo, acompáñame a hacer unas cosas que tengo que hacer, ayudar a mi ex a mover unas cosas. Y ella le dijo, ok. Y cuando estaba en el carro, ella vio cómo los dos hablaban, cuchicheaban en secreto y Carla García se notaba un poco como molesta porque estaba ella en el carro y le dijo a él, bota ese contenedor en el cementerio. Y ella, esta mujer, Talía, cuando pasa el contenedor de plástico, ella percibe un mal olor, como a químicos, pero como que algo más había ahí. Se quedó pensando, pero no le preguntó nada a Jonathan. Solamente lo observaba y vio cómo él la llevó al cementerio, puso el contenedor de plástico en el cementerio, pero luego regresó nuevamente al cementerio y dijo, no, mejor no lo voy a dejar ahí. Agarró el contenedor de plástico, lo puso atrás del carro y se dirigieron hasta esta casa abandonada y dejaron el contenedor ahí. Esta joven, Talía, observó todo, calló, no dijo nada, y una vez que llegó a su casa, le comenzó a contar a sus amigas. Chicas, miren, esto pasó, no sé, yo siento que algo raro hay en ese contenedor. Le contó esta historia a varias amigas, a varios familiares, y todos coincidieron en lo mismo.
tienes que llamar a la policía y reportar. Si tú sospechas que algo raro hay ahí, que las autoridades vayan y lo confirmen. Y eso hizo ella. Ahí es cuando ella llama por teléfono y reporta a las autoridades. Regresando nuevamente a la declaración de Jonathan Nanita. Él, como les dije, puso toda la culpa en Carla García y en la hermana de Carla García, Jacqueline García. Decía que ellas dos habían golpeado a las niñas, que las dos no le daban de comer a la niña. Mencionó que él en una ocasión vio cómo Jacqueline estaba poniéndole cintas plásticas a la pequeña y la tenía en un rincón. Y luego Carla golpeó a la niña y no le dio de comer por días, supuestamente. Eso es lo que él dice. Entonces, básicamente, los tres contaban una historia similar, claro, entre ellos acusándose, pero coincidían en el tema de que la niña había sido abandonada, no le habían dado de comer, la tenían en el sótano, la golpeaban y la amarraban con cintas plásticas. Los hechos coincidían, entre ellos se culpaban. Y aquí es donde tanto las autoridades como todas las personas que hemos seguido este caso nos hacemos la misma pregunta. ¿Dónde estaba el padre de la niña? ¿Dónde estaba el resto de la familia de la niña? ¿Por qué nadie ayudó a Mimi Torres? Nadie pudo darse cuenta de que durante un año la niña no dio señales de vida. Absolutamente a nadie le importó. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Para responder a esta pregunta tenemos que regresar a la infancia de Mimi Torres. Víctor Torres y Carla García tuvieron a la pequeña cuando eran adolescentes. Tenían 17 años de edad cuando Mimi Torres nace. Al ser pequeños, los padres de él son los que deciden criar a la niña. Patricia Delgado y el señor Félix Delgado son los que comienzan a criar a la pequeña desde chiquita, desde que tenía un mes de nacida. Pero cuando la niña cumplió los 7 añitos, comenzó a tener problemas, mejor dicho, no la niña, sino la abuela de la niña, con Carla García. Carla no quería que tuvieran a la niña, quería que se la regresaran. Para 2021, tanto Carla como Víctor Torres tenían custodia compartida y la niña estaba siendo criada por sus abuelos paternos. Estaba bien cuidadita, tenía sus alimentos, sus estudios, era una niña muy feliz, amorosa, que le gustaba bailar, dibujar, cantar. Era una niña muy educadita, muy bien criada. La niña no quería estar con su mamá, no quería estar con Carla García. Ella estaba bien con sus abuelitos. En 2023, Carla, enojada, dice: yo voy a pedir la custodia completa de Mimi Torres. Mimi Torres va a estar conmigo. Inclusive la familia de Carla García se sorprendió cuando escuchó que Carla había conseguido la custodia completa de la niña y la niña iba a ser llevada a su hogar. Todos decían: uy, no, pobrecita Mimi. Estoy hablando de la familia de Carla. Todos decían, o sea, ¿cómo así las autoridades le dieron a la niña si no tiene estabilidad? Tiene 4 niños más y todos están desnutridos, sucios. En esa casa todos sabían que Jonathan golpeaba a esta mujer, a Carla García, y pasaban peleando y los niños inclusive salían de la casa llorando. Muchos vecinos habían reportado esto. Decían, ¿cómo es posible que las autoridades le den la custodia a ella, le quiten a la niña, Mimi, a los abuelitos que la tienen bien cuidadita y se la den a la madre? Pero bueno, decían, no, es que es porque es la mamá, que la mamá tiene que quedarse con la niña. La niña llorando se fue a vivir a la casa de esta mujer, de Carla García, 2023. A partir de ese momento fue un infierno para la niña, para los abuelitos de la niña, para el papá de la niña, porque dice la señora Patricia Delgado, abuela de Mimi,
que desde que le quitan a la niña, desde ese momento Carla le hizo la vida imposible a ella. No dejaba que ni siquiera la niña contestara el teléfono y hablara con ella. No quería que le hablara. Intentaba hacer videollamadas. No, 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 nada de videollamadas. No permitía que la fueran a visitar a la niña o que la niña los fuera a visitar a ellos. O sea, les digo que ni siquiera llamadas telefónicas quería que los abuelos le hicieran a Mimi Torres. La señora Patricia Delgado, abuela de Mimi Torres, dice que ella lloraba por esta situación. Le dolía muchísimo ver cómo ni su hijo ni esta mujer hacían nada por la niña. O sea, los dos en este caso tenían culpa. Pero las autoridades le decían, es que usted es la abuela, usted no puede hacer nada, usted no tiene derecho, porque usted es la abuela. Ella trató de insistirle a su hijo de que por favor llamara a la niña, que viera cómo estaba. Y la última vez que que el papá de la niña, Víctor Torres, ve a Mimi fue en la graduación de la pequeña, su graduación de quinto grado, en junio de 2024. Última vez que vio a su hija, Mimi Torres. Ni siquiera él se había enterado de que Mimi ya no estaba yendo al sexto grado. O sea, en agosto de 2024, 2 meses después de la graduación de su hija, Carla García llama a la escuela y les dice, voy a sacar a mi hija de la escuela, va a ser escuela en casa. Sí saben, para que la niña no saliera, no estuviera con amigas, no contara lo que estaba pasando en su casa. La aisló de todo el mundo, de sus compañeras de escuela, de sus profesores, de su padre, de su familia paterna, inclusive de su familia materna. Ni siquiera las tías de Carla García podían ver a la niña. Nadie la veía. En junio de 2025 cuenta Víctor Torres que él fue a la graduación de su otra hijita, de la hermana menor de Mimi Torres. Y cuando estaba en la graduación de la niña, le pregunta a Carla, ¿dónde está Mimi? Yo pensaba que iba a ver a Mimi. No me la has dejado ver ni hablar con ella por meses. Y esta mujer se puso enojada, le dijo, ay, se quedó en la casa porque estaba ocupada, tenía que hacer deberes. Eso le dijo. Y así se lavó las manos Carla García. Pero Víctor Torres se quedó con ese mal presentimiento, llamó a las autoridades y les dijo que necesitaba que fueran a hacer una visita a la casa de Carla García para confirmar que su hija estuviera bien, porque él sospechaba que algo raro había, porque no la había visto en meses a la niña. Ni siquiera permitía a esta mujer, Carla, que él la llamara. O sea, permitía que su otra hija se hablara con él e hicieran videollamadas, pero nunca Mimi estaba en esas videollamadas. Siempre era como una excusa, era como que, no, es que no quiere hablar, no, es que no quiere estar encerrada en su cuarto. Siempre daba esa justificación. Él menciona que las autoridades le comunicaron que habían ido hasta la casa de Carla García, pero no la habían encontrado, pero que luego habían hecho una videollamada y que supuestamente la niña había hablado con ellos y así es como ellos habían chequeado de que Mimi García estaba bien. ¿Ok? Pero luego se descubrió de que a la niña que chequearon y que supuestamente era Mimi Torres por videollamada, videoconferencia, realmente no era Mimi Torres, era la hermana de Mimi, que Carla García había hecho pasar por Mimi, para que las autoridades dijeran, no, sí está bien, que ya no tenemos que ir a visitar a la casa. Esa es la respuesta a la pregunta de por qué nadie hizo nada, por qué el padre no siguió insistiendo. Supuestamente es porque a él le dijeron que su hija estaba bien, pero esto pasó en junio, julio y agosto de 2025, o sea, de este año. Pero nadie preguntó por la pequeña en agosto de 2024, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Nadie. La escuela no llamó para hacer un seguimiento, nada. Simplemente la niña desapareció y a nadie le importó.
Carla García se justifica diciendo que ella tenía miedo por su vida y la de sus hijos y por eso es que no había contado la verdad, que ella tenía miedo de que Jonathan Anita le hiciera algo. Pero su declaración se vino abajo cuando las autoridades la confrontaron con este video que ustedes van a ver a continuación. Este video fue hecho el día 29 de diciembre de 2024 a eso de las 9:10 de la noche. La policía fue hasta la casa de Carla García y aquí ustedes la pueden ver. Ella está embarazada. La policía le dice, señora, queremos hablar con usted. ¿Está usted bien? Unos vecinos llamaron porque escucharon gritos, pelea y queremos verificar que usted esté bien. Ella dijo, ay, no, yo estoy bien. Lo que pasa es que nos hemos estado mudando y por eso es que hay ruido. Y los niños, tengo unos niños chiquitos aquí, ellos hacen ruidos, pero yo estoy bien. ¿Verdad, mi amor? Y le dicen que podemos hablar con su esposo. Sí, y comienza a llamar, babe, babe. Y aparece Jonathan, Nanita, con su hija en brazos, una hija de 3 añitos de edad. Y les dice a las autoridades, hola, disculpen por que alguien llamó a quejarse, lo que pasa es que mi esposa está embarazada y a veces tiene como que cambios de humor y comienza a gritar y a lanzar cosas, pero es por el embarazo, pero ella está bien, yo no le he hecho nada, mi hija está bien, mire. La autoridad le pregunta a este hombre que quién más estaba en la casa y él dijo que solamente estaba él y su esposa y bueno, que los ruidos eran también porque se estaban mudando. Chicos, en ese momento, cuando las autoridades estaban hablando con estas dos personas, ustedes pueden ver la tranquilidad, la serenidad y frialdad de Carla García, de Carla y de su pareja, de su novio de ese entonces. No estaba nervioso, ella se notaba tan tranquila, está como que, sí, tenía tanto miedo. En ese momento ella pudo haber dicho, tengo miedo por mi vida, por favor, sepárenme de este hombre. Mi hija está debajo, tiene meses ya sin vida y está en un contenedor de plástico. Pero no, ella lo defendió y al final la policía les dijo, feliz Navidad, chao, y se despidieron, ellos cerraron la puerta y quedó todo ahí. 29 de diciembre de 2024. Y unas semanas después es cuando ellos ya se mudan de esa casa y cuando se mudan se llevan el cuerpo de Mimi a la nueva casa en este nuevo pueblo en New Britain. Se cambiaron de casa. O sea, la frialdad con la que ellos actuaron es horrenda, es impactante. Las autoridades confrontan a esta mujer y ahí es cuando ella nuevamente cambia su declaración, porque las veces que ella ha cambiado la declaración es incontable. O sea, era como que cada día decía algo nuevo. Lo último que ella dijo fue que, bueno, ella aceptó la culpa, dijo que sí, que ella estaba enojada con su hija porque su hija no le hacía caso, no la respetaba, que tenía como 5 novios la niña. Imagínense, una niña de 11 añitos. Esta mujer decía eso. Dijo que en octubre de 2024 su hija y ella tuvieron una pelea y que supuestamente la niña la había empujado por las escaleras porque Mimi no quería que ella estuviera nuevamente embarazada y que ella tenía 6 meses de embarazo. Al principio ella dijo que Jonathan se enojó y que él golpeó a Mimi por eso y la castigó. Pero luego, cuando las autoridades nuevamente la confrontan con evidencias de la autopsia, es cuando ella dice, "Ah, bueno, no, realmente no es que él la empujó y ahí ella perdió la vida. Ella estaba todavía con vida porque yo la escuché llorando y la escuchaba en el sótano. Y estuvo en el sótano por 2 semanas sin comer. Los detectives tenían una foto que aún no ha sido revelada de dónde salió esa foto, pero en esa foto se puede ver a la pequeña en un rincón oscuro, amarrada de brazos y piernas, encima de un, ¿cómo les explico? Como de estos manteles que les ponen a los perritos para que hagan pipí y no ensucien. Ya, la niña estaba encima de eso y estaba delgadita. Cuando
le muestran esto a ella, ahí es cuando ella confiesa que, bueno, sí, ella también había participado en los abusos de su hija. Por otro lado, Jacqueline García, tía de Mimi Torres, ha sido la que más ha ido revelando. Ella lo que dijo fue que ella cree que su sobrina pierde la vida el día viernes 19 de septiembre de 2024. Ella es la única que ha dado una fecha exacta, porque Carla y Jonathan mencionan como que en octubre, una semana de octubre, dicen. Pero esta mujer fue exacta, dijo, fue el 19 de septiembre de 2024, día viernes. Mi hermana me dijo que la niña había perdido la vida en su cama. Y ella dijo, yo le dije a mi hermana, si siguen así, la niña va a morir porque está golpeada, no ha comido. Y supuestamente ella como para, sí saben, para que las autoridades no pensaran mal de ella, de Jacqueline, dijo, yo intenté ayudar a mi sobrina. Yo cuando bajaba al sótano le llevaba agua de la llave y un poquito de comida. Y traté de decirle a mi hermana que la sacara de ahí. Pero luego decidí mejor no hacerlo porque no quería que me botaran de la casa. Entonces, por un lado, ella como que quería que pensaran bien de ella, pero las autoridades dijeron, señora, usted pudo haber llamado a las autoridades y no hizo nada, decidió quedarse callada y dejar que su sobrina muriera de hambre. O sea, ¿qué clase de persona es usted? Esta mujer también confesó que el olor en esa casa era tan fuerte que todo el mundo se tuvo que ir de la casa y se quedaban a dormir en hoteles, en la casa de los amigos, que nadie podía soportar estar en esa casa. O sea, todo el otoño del 2024, prácticamente esa familia pasó en hoteles y en casas de amigos, porque no podían resistir el olor. Supuestamente Carla había lanzado varios químicos, amoníaco en la caja, había puesto varias sábanas para tratar de ocultar el olor. Y bueno, cuando se mudan a otro pueblo, a esta nueva casa, se llevan el contenedor de plástico. Estas tres personas enfrentan varios cargos. Por ejemplo, Carla García, ella enfrenta el cargo de asesinato con circunstancias especiales, conspiración, crueldad intencional hacia un menor, manipulación de evidencia y disposición ilegal de un cuerpo. Jonathan Anita tiene el cargo de asesinato, conspiración y riesgo de lesión a un menor. Y Jacqueline García, crueldad, restricción ilegal y peligro imprudente. Los tres deberán comparecer ante la corte el día 14 de noviembre de este 2025. Todos esperamos que ese día, 14 de noviembre, las autoridades presenten más pruebas en contra de estas personas. Aún este caso está en investigaciones, chicos. Las autoridades tienen las piezas del rompecabezas, pero hace falta que todas las piezas queden en su lugar para poder responder a la pregunta de cuándo la niña perdió la vida, cómo exactamente pierde la vida y cuál fue la participación de cada una de estas tres personas. Lo que está muy claro es que estas tres personas actuaron con una crueldad horripilante. Son personas frías, manipuladoras, calculadoras, sin remordimiento. La madre de la niña, cuando lloró en la corte, fue porque la habían encerrado, no porque estuviera arrepentida por lo que le hizo a su hija. Nunca ha mostrado lágrimas por lo que le hizo a su hija. Ella vivió su vida normal, como si nada pasara durante un año. Estuvo como si nada. Cuando las autoridades fueron a tocarle la puerta de su casa en diciembre, ella estaba tranquila, como si nada, embarazada ya casi al final de su embarazo. O sea, una mujer que sorprende por la crueldad y la frialdad. Pero claro, ella quiere que le tengamos pena llorando ahí en la corte. Afortunadamente el juez no le creyó su numerito y le puso una fianza de más de $1 millón. Entre los tres, la fianza es de $5 millones. El caso de Mimi Torres nos deja con
con mucha indignación. Indignación hacia esta madre, hacia el novio de la madre, hacia la tía, hacia toda la familia que no hizo nada por Mimi Torres y hacia las autoridades. Que, ¿cómo es posible que con los antecedentes de abusos que tenía esta mujer le dieran la custodia de la niña? Es que es sorprendente. Por ejemplo, la casa de esta mujer, solamente entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, las autoridades fueron 4 veces porque los vecinos se quejaban. Dicen los vecinos que pusieron tantas denuncias, pero se hicieron de la vista gorda y le dieron la custodia a esta mujer de la niña. Prefirieron quitarle a la niña a unos abuelos que la cuidaban bien para dársela a esta madre irresponsable y cruel solamente porque ella era la mamá y merecía que la niña se criara con sus hermanos y con su mamá. En verdad que es increíble. Da rabia presentar este caso, chicos. ¿Qué opinan ustedes de este horrendo caso? Yo voy a estarlos actualizando, vamos a estar haciendo un seguimiento al caso de Mimi Torres. El caso de Mimi no puede ser olvidado. Un año ella fue olvidada. Ella merece que en estos momentos su nombre y su caso sea repetido una y otra vez. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho.